¿Qué es la gentrificación y por qué todo el mundo habla de ella? En este video hablaremos acerca de este y otros fenómenos que se relacionan entre sí. Usualmente, cuando se habla acerca de la gentrificación, la definición que dan instituciones como la ONU vienen acompañadas de términos como renovación, rehabilitación, reconstrucción o intervención urbana dentro de barrios, colonias o zonas usualmente conocidos por el carácter popular o folclórico que se les atribuyen, mientras que se les agregan adjetivos secundarios como desplazamiento o migración. Así construyen definiciones como esta. Por lo pronto aceptemos sin conceder esta definición. Ya más adelante te daremos lo que para nosotros dentro del GAT significa esta palabra. Contrario a lo que la reciente moda hablar del tema hace parecer, este fenómeno no es algo nuevo, ni en el mundo ni en el país. Desde hace al menos 70 años, los ingenieros, arquitectos y urbanistas se han preocupado por el estudio de los fenómenos de segregación o autosegregación de las clases sociales en el espacio urbano. De hecho, fue la discusión acerca del uso, aprovechamiento y movilidad en los espacios urbanos lo que dio lugar a que filósofos como el francés Henri Lefebvre desarrollaran el concepto de derecho a la ciudad a finales de los años 60. Hasta Engels escribió acerca de las dinámicas de la vivienda en las ciudades a mediados del siglo XIX. Así que no dejes que te mareen, amiguito. El problema de la vivienda es tan viejo como la propiedad. Lo que sí ha cambiado es el concepto de gentrificar, al cual se le han atribuido los adjetivos que mencionamos al principio del video. De hecho, el concepto, como puedes imaginarte, es una traducción del inglés. ¿Pero por qué? Porque fueron los estadounidenses los que se dieron cuenta del monstruo que habían creado con la especulación inmobiliaria. Tras esta crisis, en 2010, los estadounidenses comenzaron a darse cuenta que los precios de las rentas que pagaban crecían cada vez más por lugares cada vez más pequeños. Fue así como comenzó lo que ahora es una emergencia humanitaria en Estados Unidos, la crisis de los sin techo. En su informe anual de las personas sin hogar, realizado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, se reportó que en ese país existen un total de 582.462 personas sin hogar. A esta cifra habría que sumarle las personas viviendo en automóviles o viviendo en moteles, cuyo total se estima en 16.000, tan solo en Los Ángeles, a quienes el departamento no considera personas sin hogar. Todas estas personas han experimentado los efectos de la renovación, de la rehabilitación, de los hogares que solían habitar, pero que ahora no pueden costear, debido a lo elevado de las rentas. Es decir, ellos vieron cómo mejoraban las condiciones y los servicios de sus vecindarios, pero para la gente que podía pagar una renta por arriba de los $5,000, unos 98,000 pesos al mes. Antes de explicar el cómo esta situación está afectando a México, nos gustaría decirte que, contrario a lo que las personas anti-inmigrante afirman, el reporte señala que el 80% de la población sin vivienda en los Estados Unidos son estadounidenses por nacimiento y que más del 75% de ellos tienen 24 años o más. Así que no, los inmigrantes no son la causa del problema, pero vaya que hay pocas oportunidades para los jóvenes de ese país. Ahora sí, esta es la parte donde hablamos de lo mismo que hablan el 99% de los canales de YouTube sobre la gentrificación en México. Los llamados nómadas digitales, el aumento de la renta en la Condesa, la expulsión de comunidades vecinales y la llegada de los Airbnbs. La emergencia sanitaria provocada por el COVID brindó nuevas oportunidades a los trabajadores estadounidenses, los cuales aprendieron a realizar sus labores desde la comodidad de su hogar. Y fue así que los trabajadores remotos estadounidenses vieron una oportunidad para poder realizar sus trabajos en lugares que fuesen más baratos para ellos. Así que sí, en efecto, los estadounidenses vienen a vivir a México a trabajar remotamente porque los precios de la vivienda en México son más baratos que en su país. Pero espera un momento. Tomémonos un segundo para analizar esto. Los estadounidenses vienen a México porque las condiciones laborales, sociales y económicas en su país no son favorables para ellos. ¿Qué no esa es la misma razón por la que los mexicanos nos vamos de Estados Unidos? Solo que a nosotros no nos llaman nómadas digitales, ¿o sí? ¿Cómo nos llaman? ¡Ah, sí! ¡Inmigrantes! Entonces los estadounidenses también son inmigrantes. ¡Qué asombrosa revelación!, ¿verdad? Ojo con los conceptos, compañeros. Para entender los fenómenos se les debe nombrar tal cual son y no por eufemismos. Así que ahora podemos decir
que así como hay un fenómeno migratorio de México hacia Estados Unidos, existe un fenómeno migratorio de Estados Unidos hacia México. Ponle pausa para dejar salir al gato. Ay, gato, ahora no te quieres salir. Aquí no nos vamos a quedar en la conclusión falsa y barata que dan el 99% de influencers que han hablado del tema. Decir que la gentrificación es un fenómeno que existe para bien o para mal es de tibios, lumpens, personas sin conciencia de clase que no problematizan sobre las situaciones que vivimos. La verdad es que es un argumento muy chafa decir que la culpa de la gentrificación la tienen los güeros que vienen por nuestros mangos baratos. Además, hacerlo fomenta la xenofobia y los nacionalismos. Piénsalo, ¿acaso los trabajadores estadounidenses determinan los precios de la renta de los departamentos que habitan? ¿Acaso son ellos los que construyen edificios a diestra y siniestra? ¿Son ellos los que expulsan a comunidades enteras de sus hogares? No. Ellos simplemente vienen como refugiados de las dinámicas del capitalismo en su país, las cuales les han negado la posibilidad de tener una de las condiciones de vida mínimas para subsistir, el acceso a una vivienda digna. Eso no quiere decir que tengan conciencia de clase, es muy probable que ni siquiera hagan conciencia de lo que acabo de decir, lo que implica que de ninguna manera es justificable la prepotencia con la que algunos de ellos se desenvuelven en México. Lo único que decimos es que alentar la xenofobia no es la solución a la problemática de la vivienda. Para plantear una solución a esta problemática debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Quién aumenta los precios de la renta? ¿Quiénes se aprovechan del flujo migratorio estadounidense a México? ¿Quiénes hacen imposible a los mexicanos acceder a estas viviendas? Los dueños, los arrendatarios y las empresas constructoras, los únicos beneficiados del flujo estadounidense de las colonias Condesa, Roma, Narvarte, Nápoles, Doctores, Hipódromo y un largo etcétera, son quienes cobran esas rentas. Son los arrendatarios quienes a través de aumentos ilegales a las rentas, desalojos, ventas y reconversiones de espacios buscan maximizar el beneficio económico que obtienen por sus propiedades. Pero no solo ellos tienen la culpa, todo el entramado político y económico que les ha permitido realizar construcciones ilegales, cambios de uso de suelo, afectaciones ambientales y desplazamientos de comunidades enteras. Los verdaderos responsables de la gentrificación en México no son quienes huyen de la gentrificación en su país, son los propietarios. Hay que entender muy bien esto. El mismo tipo de personas que provocaron la migración de estadounidenses hacia México, haciendo imposible que más de 500,000 de personas puedan hacerse de su patrimonio en Estados Unidos, son quienes han provocado el alza de los precios de la renta de nuestro país y quienes harán imposible para los mexicanos obtener una casa propia. Para poderle dar solución a esta problemática, debemos romper el paradigma que le permite a una persona vivir a costa del trabajo ajeno. En los hechos, esos son los arrendatarios, ya sea que sean personas cuyos padres les heredaron un edificio o que consiguieron los medios suficientes para hacerse de un departamento, o una empresa que se dedica a la renta de departamentos o casas. Su acumulación de riqueza viene de la explotación de los trabajadores. Esa condición únicamente es posible bajo el sistema de producción capitalista en el que vivimos, condición que legitima la propiedad sobre un pedazo de tierra de una persona que acumula de forma ilegítima su riqueza a través del cobro de rentas. Reflexionemos sobre esto. En el video sobre la vivienda en México demostramos a través de datos verificables que la productividad de los trabajadores en México ha aumentado, que entre el 60 y el 70% de las ganancias de una empresa van hacia los dueños, que las jornadas laborales en México en promedio son de 12 horas y que pese a esto el salario de los trabajadores informales, técnicos y profesionales se ha mantenido estancado y su poder adquisitivo pulverizado por la inflación. A todas luces hemos demostrado que las personas en el país son trabajadoras y pese a ello no pueden hacerse de un patrimonio propio debido al alto costo que implica, y más aún todavía deben destinar una parte de su raquítico salario a solventar el costo de la renta de un departamento que en promedio es de 7,000 pesos mensuales en un país donde el salario promedio es de poco más de 11,000 pesos mensuales. Esto significa que las empresas y propietarios arrendadores se apropian de más del 50% del salario de un trabajador que renta únicamente por ostentarse como propietarios del espacio que habitan. La renta de la vivienda es un modelo de gente trabajadora manteniendo a un montón de flojos,
que legitiman su propiedad y explotación en el Estado burgués. Ahora, ¿cuál es la propuesta frente a esto? Bueno, los reformistas como Viri Ríos, Lula da Silva o AMLO dirían que la solución sería algo así como un tope máximo a la renta y un impuesto especial con el que se construya vivienda accesible. Nosotros decimos que esta propuesta puede pasar como algo transitorio. Una verdadera propuesta obrera es la extinción de la propiedad privada de todos los arrendatarios y hacer ilegal el cobro de rentas a la vivienda. Que cada trabajador tenga la oportunidad de hacerse de su propio patrimonio y que no haya más personas viviendo a costa del trabajo ajeno. No te olvides de revisar toda esta información y mucha más en las redes del Grupo Acción Revolucionaria, que te dejamos por acá y en la descripción del video. Dales like para que te aparezcan nuestras publicaciones y suscríbete a nuestros canales. Recuerda también que en nuestras redes puedes encontrar las fuentes de información de los datos que damos en nuestros videos.